Quiero darles la bienvenida a todas y a todos a este conversatorio sobre el nuevo libro que ha elaborado la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Jalapa en el tema de formación en investigación. Este conversatorio tiene el objetivo, sobre todo, de discutir las áreas que propone el libro, el aspecto epistemológico, el elemento metodológico y, sobre todo, el elemento pedagógico para la formación en investigación. Contamos con 3 grandes académicos, una académica muy destacada de igual forma, precisamente que tiene una actitud crítica, analítica y sobre todo una gran experiencia en la investigación. Lo que deseamos en este conversatorio es señalar, develar las áreas que son de interés, los elementos como áreas grises a discutir. También, como todo trabajo, lleva propuesta, pero en esas propuestas también elementos que entran en discusiones de un elemento muy fino, como es el análisis tanto del discurso como del elemento ejecutable o el elemento que se propone que se realice en las aulas. En este conversatorio vamos a analizar, sobre todo, si la formación en investigación tiene nuevas aristas que en tiempos anteriores no se habían observado, pero que hoy tienen que salir a la luz. Por ejemplo, la importancia y sobre todo el elemento epistemológico en la conformación de investigaciones. Por otro lado, si la metodología realmente es el centro de la investigación o es un elemento que tiene que acompañar para darle forma y el camino correcto a esos objetivos con los que se desarrolla. Y por último, esas estrategias, esa pedagogía que los docentes, las docentes están trabajando y si están acorde con estos tiempos modernos, estos tiempos donde la digitalización ha avanzado y tenemos nuevas herramientas. De tal forma que les invito a disfrutar este conversatorio sobre el libro en formación e investigación que tiene la Universidad de Jalapa para ustedes. Que lo disfruten. Bienvenidos. En el marco de la publicación del libro Formación en Investigación, una práctica epistémico-pedagógica, del doctor César Augusto García Soberano, la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López y un servidor Rubén Darío Jiménez Rosado, vamos a discutir algunos puntos. Quisiera yo empezar explorando el propio planteamiento epistémico-pedagógico del libro, ¿no? En el libro atendemos a un giro que ha habido al interior de la filosofía de las ciencias, que es esto que se ha llamado giro hacia las prácticas, un giro dentro del marco pragmatista y no pragmatista de la filosofía de la ciencia, en el que la crítica fundamental ha sido a aquellas visiones formalistas de la ciencia o principalmente hipotético-deductivistas, en las cuales se presenta a la ciencia como el conjunto de enunciados o axiomas. Y, digamos, se deja al margen de la conformación de la ciencia, pues toda la práctica humana que hace la ciencia, ¿no? Es decir, los valores, los procesos afectivos, los procesos políticos, los procesos institucionales, todas las implicaciones prácticas que tiene la ciencia, etc. Cuando esta ciencia quiere ser enseñada, es decir, en el contexto de la formación universitaria, particularmente en el contexto de la formación doctoral, que es donde ya hay una marcada tendencia hacia la investigación, regularmente en el campo de las ciencias sociales, que es a donde más nos referimos, existe una tendencia a igualmente obviar todos estos procesos. Claro, eso ha venido en detrimento, ¿no? En las últimas décadas quizás se han suavizado las posturas. Pero lo importante de esto y lo importante es que en el libro eh, eh, tomamos como punto de partida una fuerte crítica a algo que ahí llamamos metodologismo, que es esta creencia, pues un tanto trascendentalista en la metodología de la investigación, ¿no? Se dice, aplicamos una metodología de la investigación que además es más o menos universal a casi cualquier tipo de objeto y vamos a obtener ciencia. Es decir, podemos aplicar metodología de la investigación en cualquier manual al uso, como manuales muy importantes que hay en México de gran solvencia editorial, como el de Hernández Sampieri, ¿no?
y decimos, bueno, ok, aplicamos este manual, alguna de sus técnicas en el área de la política, del derecho, de la psicología, de la filosofía, o bien de la gastronomía o de la mecánica, y en todas vamos a obtener conocimiento científico. Hacemos una fuerte crítica a ello. Y entonces lo que tratamos de formular es que en cada proceso de aprendizaje y en cada proceso de desarrollo de una investigación en estos contextos pedagógicos, se pone en juego todo un proceso epistémico que no se reduce solamente a la metodología, que tiene justamente como punto de partida una serie de, por llamarlo ahora de una manera que ya discutiremos, tradiciones, las cuales asumen o prescriben formas de comprender el conocimiento. Entonces nosotros dijimos, bueno, tendría que empezar la formación desde ahí, y lo que tratamos de buscar es un agenciamiento epistémico por parte del investigador en formación, vamos a llamarlo de esa manera, es decir, que sea responsable de sus elecciones conceptuales, del contexto ético en el que va a desarrollar la investigación, de cómo conforma un marco metodológico, de que todo esto se ha dado en una coherencia epistemológica, y para ello, bueno, hicimos todo un planteamiento con ambiciones didácticas. Entonces, en ese contexto, tengo dos preguntas para abrir la conversación, para hallar la conversación en general. La primera es, ¿creen ustedes que ese agenciamiento epistémico pueda ser logrado a través de estrategias pedagógicas, ya sean didácticas, curriculares o evaluativas? De ser así, ¿de qué naturaleza? Bueno, no naturaleza, ¿de qué tipo y qué deberían buscar estas estrategias pedagógicas? De no ser así, ¿qué es lo que falta, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, algo que realmente nos preocupaba, ¿no? Por un lado, estuvimos criticando fuertemente los esquematismos para, en la parte epistemológica, repetir una, que es un tanto de las escuelas, tradiciones. Y bueno, eso nos generó problemas desde el principio porque decíamos, muchos de los estudiantes que llegan a estos temas lo hacen por primera vez. Es decir, es la primera vez que muchas veces incluso la palabra epistemología ha sido tocada en alguno de sus temas. Entonces, cuando nosotros planteábamos esta especie de mapa o estos esquemas sobre las tradiciones, pues nos enfrentamos pues, de entrada al problema de que como las nombráramos siempre iba a diferir de cómo se nombran en otros lados. Después que, como todas las disciplinas, la epistemología está en constante transformación y que obviamente que desde el momento en que lo escribíamos, estas tradiciones o escuelas emergentes estaban ya cambiando mucho el panorama epistemológico, y quizá el propio libro ahí comete ciertos anacronismos. No obstante, insistimos con esa sección en esa visión más o menos tradicional, ¿no? Es decir, hablar de empirismo, de racionalismo, hablar de pragmatismo, etcétera, con el fin de que, de la mano de la metáfora de espiral recursivo que hemos tomado para definir el proceso de investigación, el alumno a su vez se fuera formando en esa área epistemológica. Pero entonces esa sería la segunda pregunta. ¿Qué opinan de estos esquemas? ¿Son reduccionistas? ¿No lo son? Y sobre todo, ¿cuál sería la alternativa de no ser estos esquemas? Si les parece bien, no sé si pudiéramos empezar con el doctor Zabaleta y después pudiéramos abrir la conversación, que fuera más fluida, más orgánica. Muchas gracias. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes, colegas, buenas tardes a todos. El libro que sirve de base para el desarrollo de este conversatorio es un ejemplo de cómo las instituciones aprenden de sus experiencias, y particularmente los autores del libro nos proponen una discusión en torno a cómo se ha institucionalizado una propuesta de investigación en un sentido epistemológico, metodológico y didáctico. En general, yo comparto este punto de partida de aprender de nuestras propias experiencias, de hacer autoobservación y autoanálisis de cómo enseñamos la investigación, para contrastar permanentemente los logros que obtenemos a lo largo de los distintos cursos o ciclos mediante los cuales nuestros estudiantes en posgrado se forman y aprenden a investigar investigando. Pienso que es muy acertado insistir en la necesidad
de darle un papel preponderante a quien se forma en estos procesos de investigación orientados por este tipo de propuestas, porque eso enfatiza la creatividad científica e intelectual situada en torno a ciertos problemas en el marco de una estrategia institucional construida de manera colegiada y probada en distintos campos, no solo en el de las ciencias sociales, seguramente en ciencias administrativas o incluso básicas. Me parece que este agenciamiento para la creatividad y la imaginación científica es muy importante cuando tenemos una información no solo de cómo evolucionó el campo científico de nuestras disciplinas, cosa que me parece que logra muy bien el trabajo porque nos recuerdan controversias históricas del desarrollo de las ciencias sociales modernas, sino también cuáles son las tendencias y las corrientes contemporáneas que representan una especie de paleta o de repertorio que es útil para los profesores y para los estudiantes que estamos compartiendo experiencias de enseñanza y de aprendizaje para la formación en la investigación. Me parece que es muy acertado también el haber abordado diferentes posicionamientos epistemológicos y haber asumido uno. Comparto su idea de pluralismo metodológico. Quizá en las siguientes intervenciones tenga oportunidad de hacer algunas especificaciones, pero creo que este posicionamiento nos permitiría pensar de manera más fina lo que acontece con algunas propuestas de enseñanza en la investigación que se están utilizando en diferentes centros e institutos de países europeos, Estados Unidos y en América Latina. Por ejemplo, el neopragmatismo, la sociología pragmática, la nueva teoría crítica y el decolonialismo, que tiene una influencia muy importante en América Latina y particularmente en nuestro país. Y respecto de la agencia, que tome en cuenta estas dinámicas históricas y actuales del campo científico, creo que la idea de aprender las reglas para después romperlas, desarrollada por Johnny Saldá en un libro de publicación reciente hace un par de meses, que se llama Desarrollando Teoría con base en investigación cualitativa, me parece que podría describir de buena forma lo que nosotros aprendimos cuando éramos estudiantes como parte de nuestra formación en investigación y lo que estamos enseñando ahora a nuestros estudiantes que están siendo formados con base en la estrategia que han desarrollado y que presenta de forma muy clara, precisa y contundente el libro que tomamos como referencia. Finalmente, diría que la idea de romper la regla va muy bien con el argumento que ustedes desarrollan en el libro de abordar estos criterios flexibles, abiertos, no en el sentido de un manual de instrucciones que debamos seguir de forma rígida, sino seguir indicaciones que nos permitan desarrollar esa imaginación científica en situación con el propósito de tomar decisiones en el uso de ciertos diseños de investigación y particularmente de algunos dilemas que implica el desarrollo de investigaciones muy particulares en ciertas disciplinas que, aunque están agrupadas en conjunto, tienen muchas diferencias y eso hace que por lo menos las reglas sean controvertidas cuando se trata de evaluar entre pares de forma colegiada un avance de investigación. Muy bien por esta idea de agencia epistemológica, dado que durante mucho tiempo se enfatizó más la idea de episteme, de formación discursiva, de paradigma, de programa de investigación, y menos la creatividad, la imaginación, la toma de decisiones crítica, reflexiva para el desarrollo de investigaciones empíricas, situadas, locales, para contribuir a la solución de problemas sociales o públicos en los lugares donde aprendemos y enseñamos. Muchas gracias, doctor. Sí. Cristina. ¿Yo? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que mencionaron los doctores. A mí me parece necesario que efectivamente en estas experiencias educativas
que tienen que ver con investigación se rompan paradigmas. Yo no sé si ya lo aplicaron, honestamente no lo sé, pero cuando yo empecé a leer el libro me asusté un poco, porque pienso que va a ser un poco complicado motivar a los estudiantes, aunque sean de doctorado, a realizar esto que ustedes están proponiendo, porque normalmente los estudiantes, digamos que metodológicamente están mucho más formados que epistemológicamente. Y entonces si ustedes llegan y les van a decir, a ver, no solo tienes que hacer tu investigación, sino además tienes que saber en dónde estás parado, desde qué visión lo estás haciendo, porque de hecho ellos ya son agentes epistemológicos, ya construyen conocimiento, ya lo crean, pero no saben, creo yo, desde dónde. Entonces el hecho de que ustedes les digan, primero dime, si tú, digamos que te identificas con un supuesto idealista o con un supuesto realista o con un supuesto instrumentalista, les va a costar trabajo, yo creo. ¿Es necesario? Me parece que sí, porque eso fortalece su formación y su investigación. ¿Es indispensable? No lo sé. Ahí sí, no lo sé, porque se han hecho investigaciones y se han hecho investigaciones muy buenas, y yo creo que si el profesor sabe de esto, a lo mejor el estudiante para una parte de su investigación requiere cierto presupuesto epistemológico y para otra puede cambiar sin que sean contradictorios, ¿no? Porque efectivamente, como la pregunta que hacías, esto sí puede, creo yo, un poco constreñir, un poco limitar la libertad del investigador, a menos que lo que le permiten sea esto, que utilice una o que pueda crear la propia o que utilice alguna otra, que él sea libre de hacer lo que él quiera y a partir de ahí el instructor le guíe para señalarle dónde está parado y por qué no puede proponer cuestiones ilógicas desde esa base que él tiene, ¿no? Me parece. Justo, si me permiten hacer un comentario, es que justo en este comentario final es donde enraizaba nuestra propuesta, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo. Muchas veces veíamos investigaciones que tenían que ver con representaciones mentales, ¿no? No sé, la evaluación del sistema de transporte público de la Ciudad de México. Y entonces se hacen entrevistas, una investigación en torno a qué piensa el usuario. Decíamos, el usuario piensa que el transporte público está en malas condiciones, es inseguro, es caro, etc. Y entonces después veíamos que en el área de discusión, de manejo de los resultados, en las conclusiones eran causales. Una investigación, completamente constructivista en epistemología, que considera que las representaciones mentales son la antesala de la realidad, es decir, que la acción está determinada por representaciones, concluye cuestiones fácticas, empíricas, que tenían que ver con el servicio de transporte en la Ciudad de México es deficiente. No, hay un salto ahí epistémico que justamente tiene que ver con esta especie de falta de coherencia o de lógica. Y ahí era donde nos enfrentábamos justamente ante esto. ¿Cómo llevar esto más allá del señalamiento evidente de que pudiera hacerse a explorar justamente? Es decir, la pregunta es, ¿cómo puede el estudiante hacerse consciente de manera fuerte de que esta ilogicidad o este problema, este gap, como quisiéramos llamarlo, no solo afecta a la argumentación, sino que en sí mismo se queda en una especie de pantomima de conocimiento, porque además no regresa a esos marcos, permítanme la palabra muy mala quizás aquí, ¿no? Kuhniana, de matriz disciplinar, muy pomposa y muy cerrada, pero eso que pudiera deflacionariamente llamarse matriz disciplinar ya no llega ahí, porque ya no hay una discusión conceptual, hay una presentación regularmente cruda de los datos empíricos y analíticos, y en todo caso lo que veíamos era una especie como de planicie en la gran mayoría de los trabajos de investigación doctorales, en el que se quedaban en partes meramente descriptivas. Entonces, no sé, ese era como un poco el motivo.
Marcelino. Hola, buenas tardes. Está muy bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Qué padre venir a estas discusiones. Lo que toca al libro, yo creo que me gusta la idea de, desde el título de la formación en investigación, una práctica epistémico-pedagógica. Y me parece, o sea, el uso que yo le daría sería como una advertencia de una ruta posible, abierta, para pensar las cosas, ¿no? De la investigación, o sea, como para cuidarse de darle un tratamiento como un nuevo manual, que siempre hay ese riesgo, ¿no? O sea, lo leo y va a su nuevo manual, pero yo sí creo que es importante esta parte que, así como están sus capítulos, pues, empecemos dándote cuenta de dónde viene la historia de la formación científica, digamos, todo este primer capítulo lleno de corrientes filosóficas y filosofías de las ciencias. Entérate que ahí estás. Ahorita haré un comentario al respecto de qué tanto puede alguien ser libre en el momento de la investigación. Tanto como quiera, excepto donde no puede, ¿no? O sea, yo creo que son momentos, y dices, aquí eres libre, pero aquí no me vengas a inventar el hilo negro, ¿no? El otro lado es esta importancia de la reflexión epistemológica de la formación, ¿no? Este es el mundo, esta es la parte de las reflexiones, y después ya viene esta parte de la construcción de la investigación, que si lo quisiéramos ver como un nuevo manual, dices, pues le falta todo. Pero nada más está el esqueleto, ¿no? Y me gusta que sea el esqueleto para darle el uso al libro que corresponde. O sea, no es un nuevo manual, no lo vengan a buscar aquí como un nuevo manual. Les doy tips, partes, fases posibles y todo, pero tienen que construir la investigación, ¿no? No seguir el manual, ¿no? Y entonces, y esta otra parte que justo a partir de esto agarro no la respuesta a la pregunta que hiciste, el diseño curricular, la formación, pero que no es un asunto puramente pedagógico porque ustedes meten todo el ruido que hay que hacer. Hay institucionalidades. Entonces, ese yo creo que es uno de los puntos centrales para ver esta pregunta, cuáles son desde su experiencia las condiciones y probabilidades reales que se desarrolle esa agencia en los programas de posgrado actual, ¿no? Pues claro que si vemos toda esta trama de mundo, no me gusta decir contexto porque estamos adentro, ¿no? El contexto es una palabra muy bonita para zafarse. Es que es mi contexto, ¿no? Así como, yo acá y el contexto, no olvídate, estás adentro. Tú eres parte de eso, ¿no? O sea, tú eres también un sujeto institucional que estás pensando en tu salario, en el SNI, en las redes de relaciones, en tus colegas, en tu cuerpo académico y en tus estudiantes. Y el estudiante pues también está pensando en todo ese panorama. Entonces ahí, cuando dice cuáles son las condiciones y probabilidades reales, pues yo creo que una primera, desde mi experiencia, una condición y probabilidad real es que cuando lo estés haciendo, o sea, como investigador o como asesor, tengas en consideración todo eso, ¿no? O sea, como anécdota, me acuerdo una vez un alumno me entregó algo sobre... ¿Cómo se llama esto de lo indecible? De estos filósofos que además sucede, ¿no? Que ni los lee la mayoría de la gente, no está ningún plan de estudios. ¿Mande? Riga. No. El otro sobre el erotipo y eso, Badiou, ¿no? Bataille. Me tragó una tesis de Bataille que está chumísimo. Nada más que no sirve para nada. Y si por mí fuera, yo te titulaba por este trabajo que es tremendamente coherente en lo que cabe con Bataille. Pero nadie te lo va a aceptar porque lo estás presentando para hacer tesis, para el grado de licenciatura en la universidad. Entonces, mira, así como está, déjalo. Y ahora ve y consíguete citas. Ponle aparato crítico. Ponle otra referencia. O sea, le puse make-up. Un maquillaje. Quedó bonito sin renunciar a la idea y se tituló. Pero entonces, las instituciones están listas para eso. Ayer me acordaba hace, no sé, como 27 años, se los juro. Dirigí una tesis sobre los hombres mutantes X, los X-Men. Tenía un alumno apasionado del mundo de los cómics y quiso hacer algo sobre los hombres X. Le dije,
otra vez, está padrísimo, pero está bien chingoso, sí, amigo. ¿Cómo vas a hacer una tesis? Pues se me ocurrió decir, ahora pues vamos a hacerlo con Habermas. Habermas y los hombres X. Suena raro, pero entonces hicimos los grupos de los hombres X como una metáfora de la sociedad para ver los espacios del desarrollo moral según Habermas. Preconvencional, posconvencional, convencional y sus etapas. Y acomodamos a todos los fregados hombres X por ahí. Pero además, o sea, en este intento de cambiar, pero ya usamos a Habermas, hicimos referencias, hicimos la tesis y dije, está tan chula, porque quedó bonito dentro de lo que quedó. De Isidoro, lo recuerdo, que le hicimos en CD, todavía ni siquiera metían aquí toda la electrónica y dije, haz tu tesis en CD. Y entregamos la tesis en CD con carátula de cómic y con hipervínculos. O sea, les digo, hace 25, 27 años y con hipervínculos. Y además hicimos el documento escrito en papel, nada más que como llevaba imágenes de cómics, dije, pues te voy a financiar las copias a color, ¿no? Entonces ahí con recursos autorizados, pues le conseguí que hiciera sus 6 ejemplares con imágenes a color, porque los X-Men en blanco y negro de fotocolor quedan jodidos, ¿no? Pero todo eso lo pongo como un momento institucional de qué se puede y qué no se puede. Tienes que negociar y poder hacerlo y no poderlo hacer. Aquí mismo en la U, ¿no? Hace un tiempo, en una de las múltiples reuniones, estábamos con los índices de las tesis, ¿no? Es decir, pues por lo menos hagan ahí un par de pruebas, ¿no? Una para esas que les gustan y otras para los que uno quiere ver en el índice el contenido del trabajo, ¿no? Para los cualitativos y los cuantitativos. O sea, pero hay que negociar con la institución, ¿no? Entonces, es posible. Es más o menos posible, ¿no? Pero tendríamos que estar muy atentos a todo este entorno y por otro lado, advirtiendo, o sea, el alumno no está formado y quisiera yo que los maestros garantizaran que sí está formado. Porque hay veces que los maestros son más dogmáticos que el alumno. O sea, son más encuadradores que no los dejan moverse, ¿no? Y entonces, y bueno, ya para la otra, ¿qué opción hay? El tiempo. Y para la otra cosa, pues sí, sería cosa de ver en dónde se puede ser libre, cómo solucionar la paradoja. Bueno, cómo vivirla, no solucionarla. La paradoja nunca se soluciona, me encanta. De que soy pluralista y asumo una posición. Y dices, no hay contradicción, es paradoja, ¿no? Y entonces la salida de esta paradoja, diría yo, es un poco tener una actitud irónica. Irónica al estilo pragmático de Rorty, ¿no? No una ironía, ni siquiera la socrática, ¿no? La rortiana. Podría ser de otra manera, pero me la juego con esta. Pero lo reconozco que no es para darle un trato dogmático, sino un trato irónico, pero tampoco caer en, pues métele de chile, dulce y de manteca porque se ven horribles. Cuando te dicen, en mi tesis voy a usar el método histórico, dogmático, lógico, y eso, dices, te cae de M que puedes meter tantos métodos en una tesis, estás perdido, no sabes ni las dimensiones, vas a usar algún recurso por acá o otro, pero tu método tiene que ser coherente. Entonces cuando dicen, meto muchos métodos que no entendieron esto que ustedes están advirtiendo, ya hacemos en la cunda para acá. Bueno, digamos, para ir cerrando este punto, debo decir que sí se probó esta propuesta durante varios años. Primero a un nivel meramente conceptual y teórico, que estuvimos varios años discutiéndolo o incluso probándolo en nuestras propias investigaciones, y después con estudiantes. En la Universidad de Jalapa se desarrolló todo un proyecto de posgrados virtuales, en los cuales se empezó a trabajar paso a paso, digámoslo así. Esto no fue una propuesta que surgiera de una reunión o dos y de un momento para otro, sino que lo fuimos implementando poco a poco y lo fuimos pues corrigiendo sobre la marcha. Incluso los doctores participaron en algunos momentos y con algunas retroalimentaciones y demás, pues se fue haciendo esta propuesta específica. ¿Es necesaria la discusión epistemológica? Yo creo que sí. Porque si bien al principio era un desconcierto tremendo para los estudiantes, era muy difícil, algunos en su desesperación decían, me voy, ya no quiero estudiar ningún posgrado, pues ya no quiero ser doctor, ya no quiero ser investigador. Nos pasó y nos pasó mucho, por eso la parte de los recursos didácticos y del acompañamiento del profesor es indispensable.
Pero poco a poco, aún en aquellos casos donde no había una claridad total, esta posibilidad de reflexión previa les permitió verdaderamente entrar en una coherencia, poder hacer un diseño metodológico pues más o menos claro, a veces muy sencillo, pero más o menos claro. Y a mí me parece importante lo que decía el doctor Zabaleta. Hay que conocer las reglas antes de romperlas, y yo creo que es una base de la crítica. Nosotros, como formadores, pues tenemos que enseñar al estudiante, estos son como los requisitos mínimos. O sea, hay una libertad, sí, pero no es una libertad absoluta, jamás la vas a poder encontrar. Puedes hacer lo que quieras, sí, pero hay límites. Y hay situaciones en las cuales puedes o no puedes hacer. Y luego está esa parte institucional, esas ideas preconcebidas, la cerrazón, pues sí, de las personas, pero también de las organizaciones. Y pues no, aquí lo haces de esta manera y es el APA 7 y no puedes salirte de esto. Y los márgenes son así, y la manera de escribir es esta. Y entonces ahí hay que hacer con un trabajo muy importante, que para nosotros fue muy interesante y muy enriquecedora la experiencia, porque ahí en educación virtual teníamos esa posibilidad de una visión multidisciplinaria y podíamos dar a los alumnos esas libertades. Ahora, uno de los principios que nosotros recogemos en el libro y que para mí es sustancial es la autonomía. El alumno debe aprender a tomar decisiones, o el estudiante o el que se va a formar debe aprender a tomar decisiones, y esas decisiones las debe defender. Se puede equivocar, y qué bueno que se equivoque porque se da cuenta de otros caminos posibles. Pero esa es la apertura que nosotros estamos pues propugnando y proponiendo. Sí, a mí me gustaría, está muy interesante lo que se ha comentado, decir dos cosas básicas durante la conformación de este material, ¿no? La primera fue que la verdad es que escogimos al inicio los caminos tradicionales, y en las primeras reuniones era, bueno, ¿cómo te formaste tú como doctora, como doctor, ¿no? Y coincidíamos, ¿no? En ese momento, el 100% que estábamos ahí es, bueno, iba yo a seminarios, me asignaron un director o una directora, me volví su asistente, ¿no? Y así fue como fui a aprender. Si el director o directora tenía tiempo, me dedicaba pues tantas horas, y si no, pues lo veía una vez al semestre, ¿no? Y de esa forma uno lo tomaba, y pensábamos que a lo mejor no asumíamos esa epistemología de forma consciente, sino adquirida, ¿no? En el sentido pues que era la tradición de quien nos daba los libros, nos daba los elementos, los señalamientos, pero veíamos que no había una pedagogía como tal, ¿no? Entonces dijimos, falta una pedagogía, e incluso cuando nosotros reflexionamos cómo habíamos enseñado, decíamos, estas tesis les falta este tratamiento epistemológico, pero si les di a leer a los 10 filósofos principales, ¿no?, que tienen ahí, ¿cómo es posible que no lo haya aplicado, no? Pues porque hay un elemento, obviamente, una arista, ¿no?, pedagógica, que nosotros, al menos en esta experiencia, en el campo que estábamos, veíamos que está poco tratada, ¿no? Pero sí había muchos manuales, ¿no? Y el problema del manual es que el manual no se puede seguir, ¿no? Es imposible de seguirlo por la complejidad misma que tiene la actividad de la investigación, ¿no? Y lo segundo, ¿no?, es que en la aplicación, ¿no?, del libro, nosotros al principio sí caímos en decirle manual. De hecho, el primer esfuerzo decía manual, ¿no? Y nosotros le hicimos la crítica, es que no puede ser manual por lo que ya dije. Y entonces dijimos, esto debe ser un documento orientador. La verdad es que lo que decía el loco Zabaleta pues, sí me da mucha claridad en el sentido de hay que, y lo que comentaba Rebeca, ¿no?, hay que enseñar las primeras reglas, ¿no?, para que después puedan romper la regla en el sentido de la creatividad a partir de la propia situación de la investigación en la sociedad, en la parte de la sociedad de donde esté realizando. Pero es precisamente orientar para que en esas tomas de decisiones tenga, y es el otro concepto que está en el libro, algún criterio. Y se equivoque, pero digamos en ese sentido sepa cuál fue el camino por el que se equivocó y pueda regresar, y ahí es donde está la espiral, esa espiral que es de ida y vuelta, ¿no?, que teníamos. Entonces es parte de lo que estaría en la propuesta del libro, y que obviamente hay huecos, ¿no? Hay áreas grises todavía que habrá que irlas señalando ahorita en este conversatorio, porque creo que todo trabajo de entrada, ¿no?, hay que aceptar pues que es incompleto, ¿no?, y mejorable, ¿no?
Bien, pues vamos a hablar ahora de los aspectos metodológicos que el libro incorpora y que hemos estado utilizando a lo largo de este trabajo. Me parece que hay distintos elementos que hay que tomar en cuenta. El primero es la metodología que hemos estado utilizando para poder desarrollar estas investigaciones. Ahora estamos hablando del libro de formación en investigación, pero ya hemos tenido otros textos que han sido presentados, que la mayoría de ustedes conoce, en donde nos decantamos por una metodología cualitativa, donde nos interesa fundamentalmente sí los aspectos, voy a ponerlo entre comillas, objetivos de la realidad, pero nos interesa sobre todo la parte más personal, más a veces hasta emocional, que pueden reflejar experiencias específicas. Y entonces por eso nuestra metodología se ha ido por esa parte de seguir aceptando el pluralismo epistemológico, el pluralismo metodológico, con una investigación cualitativa, donde el sentido y el significado de las experiencias son relevantes. Eso por un lado, y ahora pues al darles la palabra me gustaría saber qué opinan al respecto. Pero por otro lado, dentro de los aspectos metodológicos está de lo que ya hablamos en el espacio anterior, esta propuesta que hacemos, que hemos llamado y que llamamos a fin de cuentas orientaciones metodológicas, para que los alumnos tengan una especie de esquema muy provisional, muy inicial y muy flexible, muy abierto a los cambios y a las transformaciones para poder iniciar sus investigaciones. Tenemos que decir que de experiencias que hemos tenido, hemos pasado todos nosotros a través de experiencias de aquellos posgrados en los que no te dicen nada. Haz una investigación y hazla como quieras. Haz una investigación y no hay líneas ni límites y absolutamente nada. O, el otro extremo, haz la investigación al pie de la letra de lo que te estoy pidiendo, exactamente como lo estamos estableciendo. Y no nos parece que sea adecuada ninguna de las dos posiciones. Creemos firmemente que este proceso epistémico-pedagógico que es la formación en investigación es un proceso que debe ser dirigido, que debe ser acompañado, que debe ser intencionado. O sea, la verdad es que nadie hace investigación de manera espontánea. Hay que aprender herramientas, la capacidad de hacer análisis, síntesis de operaciones mentales cada vez más complejas, y también esa capacidad de observar nuestro entorno, de observar nuestra realidad. Entonces eso necesariamente se tiene que desarrollar. Otro de los aspectos en los que también tuvimos gran dificultad para establecer un esquema, digamos, general de investigación es la multidisciplina. Había muchas disciplinas en estos posgrados que manejaba. Dentro del ámbito de las ciencias sociales sí, pero tampoco es que ahí podamos decir todo se hace igual y de la misma manera. Y entonces eso nos generó todavía más ese convencimiento de que el pluralismo, la flexibilidad es indispensable. Ahora, a partir de esto, lo que me gustaría que pudiéramos discutir ahora es si ese pluralismo, en lugar de fortalecer las investigaciones, las puede debilitar por esa idea de la apertura y de decir, pues vamos por aquí y ahora ya no nos gustó y vamos por allá y vamos a hacer otras cosas distintas. Y si esto es así, el hecho de plantear o dar a los estudiantes esas libertades, tratar de lograr esa autonomía, en lugar de que estemos formando en investigación, a lo mejor estamos o reducimos esa posibilidad de un investigador, lo voy a poner entre comillas porque no creo en eso sinceramente, más serio, más formal, más en el estereotipo del investigador como tal. Entonces, esas contradicciones siempre nos están haciendo ruido. Nos preocupa mucho porque detrás de todo esto hay una preocupación ética de efectivamente formar para la investigación, que eso es lo que a nuestro grupo de trabajo siempre nos interesó. Entonces, si gustan, vamos a empezar ahora allá con Marcelino. Bueno, a mí me gusta mucho la idea de pluralismo, pero yo le pongo enfrente el universalismo.
no el dogmatismo, ¿no? O sea, puede ser universalismo y a veces puede ser dogmático. Hay unos universalismos chulísimos, no dogmáticos, simplemente tienen un concepto de que el conocimiento puede ser universal, ¿no? Y el pluralismo está reconociendo que desde cualquier posición teórico-epistemológica, digamos, o diversas estrategias metodológicas pueden producir conocimientos válidos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, diría, pues sí, me encanta la idea del pluralismo para la decisión. Para la ejecución hay que ser un poco más acotados. Es decir, mira, si haces una investigación positivista chulísima, de esas de las que hacía, no sé, Laura Benítez se vale, ¿no? Pero hazla bien. Ahora, lo que no debes de pensar, como soy pluralista, paradójicamente, tú crees que eres universalista, haces tu investigación de modo universalista, pero al final sé irónico y reconoce que podría haber otros resultados en otros lados, ¿no? Entonces, decir, ¿en dónde es posible el pluralismo? Y en dónde tenemos que hacer las flexibilidades, ¿no? Entonces yo creo que una parte del pluralismo es decir, diferentes posturas teórico-epistemológicas pueden producir, paradigmáticas si se quiere, pueden producir conocimientos válidos distintos, ¿no? Y entonces esta posición sería un detente a la pretensión dogmática del universalista, pero no a la calidad posible de sus investigaciones, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, yo digo, en física, por ejemplo, puede haber grandes pleitos entre si la cuántica o la newtoniana o la relativista, y dices, pero en términos de resultados, pues unos tienen cohetes en la luna, otros tienen superconductores y otros tienen coches de combustión interna newtonianos muy buenos. Tienen resultados poderosos, nada más que no se crean que son el único posible modo de producir conocimiento. Para mí ese sería el momento fuerte del pluralismo, ¿no? Ahora, en otro nivel, el pluralismo metodológico es igual. Diferentes métodos pueden llevar a buenos resultados, pero advertir, no a los mismos resultados, ¿no? Porque a veces se dice, es que yo voy a estudiar este objeto, pero yo cualitativamente o yo cuantitativamente. No existe ese mismo objeto que pueda ser abordado así, porque tu propia posición teórico-epistemológica produce al objeto, al asunto a estudiar. Entonces, no decir, estamos estudiando lo mismo, porque si estamos estudiando lo mismo, el mismo objeto desde diferentes puntos de vista, ya somos universalistas discretos, ¿no? O sea, esos que creen que cambia la posición del investigador, pero no la realidad del objeto. Y eso es, digamos, el viejo truco de cuando los universalistas critican a los pluralistas de que son relativistas. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto, pero se conoce relativamente desde diferentes puntos de vista. Dices, naranjas. El objeto mismo es modificado por la propia investigación, no es el mismo, ¿no? O sea, tenemos la costumbre, vamos a estudiar la violencia en México. Pues el título es bonito, la violencia, dices, pero ese objeto es el que no está, ¿no? Le ponemos ese nombre para más o menos orientar a la gente, pero ese objeto justo es el que no existe. Existe la violencia de desapariciones, la violencia de los narcos, la violencia escolar, la violencia... Ya empieza a haber otras. Y dentro de eso empiezas a ver qué constituye tal cosa. No es que ahí esté como si fuera un ente independiente, ¿no? Porque ese es el gran punto, ¿no? Heredado de toda la distinción sujeto-objeto, que cuando quieres relativizar, pluralizar, lo que relativizas o pluralizas es la posición del sujeto. Pero aquí, digamos, un pluralismo fuerte y pragmático o hermenéutico, o sea, también pluraliza la realidad, no solo los puntos de vista, y eso haría una investigación poderosa, porque en el fondo la decisión plural tiene un lugar así poderoso, casi irresoluble. ¿O crees que el mundo está allá afuera, independientemente de ti, o que el mundo es metafísico, o crees que no, o asumes que no? Y ahí sí no hay de tu tía, ¿no? Es un concepto de qué es lo que voy a estudiar. Ahí no puede uno ser pluralista, pues, ¿me explico? Después se puede ser pluralista en ciertos modos, y metodológicamente igual, ¿no? Pero yo creo, o sea, ahí en dos momentos, método,
pues es este que dice, esta es la característica de la investigación cualitativa, cuantitativa. Pero metodología es el lugar más horrorosamente difícil y seductor de la investigación. ¿Cómo voy a hacer esta investigación y no cualquiera? O sea, ahí donde detallas y defines y todo, ¿no? O sea, el primer lugar de la falta de comprensión de metodología es cuando en los proyectos te dicen, mi metodología va a ser cuantitativa. No, tu método, tu enfoque, tu acercamiento, pero no me digas que eso es tu metodología, eso es un nombre. La metodología es eso que tú decías de lo personal haciendo, ¿no? Entonces es ahí donde se debe, y puede haber mucho, y ahí como una advertencia, sí hay que conocer las reglas para romperlas, pero también para seguirlas. Porque, digamos, hay veces que nos entra, ni siquiera la Feyerabend, ¿no? A lo mejor a la Bakunin, no, es que hay que tirar todo, ¿no? Pues, si tenemos reglas, algún reconocimiento a su nivel exitoso tendríamos que ver. Y hay veces que mejor las sigo. Nada más advierto, por este pluralismo, que ocasionalmente, y si el asunto mismo lo amerita, la rompo, la transgredo. Pero eso no quita que, o sea, no, porque después esta combinación de libertad, romper reglas y todo, acaba en el lugar más horrible del mundo. El subjetivismo más patético de yo hago lo que así porque así yo lo veo. Nah, eres un investigador, tú puedes verlo así en el café, pero no me digas como investigación qué es eso, ¿no? Incluso los grandes transgresores, digo, son unos eruditos en la historia de su disciplina, ¿no? Es decir, sí, conócelas y después ven que las rompen, pero todavía con ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante entender en dónde toca, en el caso de los conceptos, esta importación de conceptos que se hace y que los matizo y los ajusto, pero advierto, no me dogmatizo, un poco lo que alguna vez comentaba, ¿no? De que Sokal se pone muy enojado de que los científicos sociales se traigan términos de las ciencias naturales para acá y que no los usan bien. Y el científico social puede decir, pues sí, porque yo le estoy dándole este uso acá y se vale. Pero porque entiendo tu uso y va el mío, no soy arbitrario ni subjetivo, ni fue un cachequismo, ¿no? Entonces, ir identificando debidamente dónde funciona el pluralismo, dónde tenemos que no olvidar, por eso una vieja palabra, ¿no? Que a los filósofos nos gusta, rigor, ¿no? O sea, utiliza con cuidado, ¿no? Carlos Pereda en algún libro dice, en Vértigos Argumentales justamente, ¿no? Dice, cuidado con las palabras, ¿no? O sea, no las uses, es que yo así la estoy entendiendo. No, no puede ser. Dejas de ser comunicativo, dejas de ser científico. Entonces ahí no en todos los casos es pluralista y libre, excepto si asumes que estoy en posibilidad o cierta libertad de hacer un reajuste de conceptos, ¿no? Y los intercambios, creo que alguna vez lo veíamos, pues pueden ser mucho en niveles técnicos, ¿no? O sea, puedo cambiar técnicas, pero con un uso cualitativo o cuantitativo. Nada más le pido permiso, y más en esta época de los Big Data, pues supongo que dices, pues claro, que sea muy cualitativo, uso esto, ¿no? César nos enseñó unas simulaciones padrísimas de computadora y todo en su investigación doctoral. Dice, si eso no lo convirtió en un positivista, es un uso técnico, pero con un objetivo distinto, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo. Es decir, vamos a poner momentos, dimensiones y aspectos en dónde y cómo ser pluralista para no caer en el riesgo de a mí se me antoja así y yo hago las combinaciones que se me antojan. Y fíjate que en ese punto, digo, lo has explicado bastante bien, pero nosotros mejor no lo entendimos en toda esa magnitud, pero sí pensamos que había como dos candados ahí. Uno era la coherencia y otro era la Congruencia. La congruencia. Coherencia y congruencia son las categorías que más usan. Los criterios. Sí. A mí esta parte del diseño metodológico es la que más me gustó del libro. La propuesta del pluralismo me gustó, sí, sin duda. No solo si se puede aplicar, no, se debe aplicar. Yo creo que sí es lo que se requiere. Ahora, como decía doctora, sí se corre el riesgo de que si este diseño metodológico acepta el pluralismo, pues este mismo diseño pueda ser inconsistente. Sí, pero yo creo que por otro lado, si se hace bien, esto permite enriquecer la investigación y hacerla incluso más disfrutable y más útil.
Yo me acordé cuando estaba leyendo esa parte, pues del doctor Ruy Pérez Tamayo, que decía, a ver, no hay recetas, no hay métodos para llegar a un conocimiento científico, no hay un método específico, y también decía que los métodos que existen en las diferentes áreas son aceptados por una élite. ¿Cuál élite? Pues bueno, la de cada área, ¿no? Y entonces él decía, pues no se vale porque además cuando les preguntas cómo hacen su investigación, ni siquiera ellos mismos siguen ese método que aceptan, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es, si a los estudiantes, sobre todo a los de doctorado, se les permite esa flexibilidad y esa libertad de decidir cómo van a hacer su investigación, ya conocen el problema, ya saben qué pregunta quieren contestar, ya hipotetizaron algo. ¿Cómo vas a probar esa hipótesis o la tesis? ¿Cómo vas a contestar la pregunta? Y se les permite que ellos escojan el enfoque, el tipo, el alcance de su investigación, todo eso yo creo que enriquece mucho siempre y cuando el profesor o el experto o ellos mismos estén conscientes de que no se vale todo. Pero a veces lo que hacemos es, a ver, en ciencias sociales hay estos métodos y en ciencias exactas hay estos y hay que usarlos. Y si les decimos, estás usando este método, no puedes utilizar otro. Cíñete porque si no esto va a ser inconsistente, incoherente o cualquier, o esas cosas. ¿Qué tal que él fuera a inventar otro método? O sea, no creo que lleguen a tanto, ¿no? Pero como que sí darle la libertad, no para que hagan lo que quiera, pero sí permitirle que lo que su investigación necesite y él crea que es lo idóneo, pues que lo aplique y vamos a ver qué resultados van a salir, y aunque se traiga de una ciencia exacta, ciencias sociales, algún método que a lo mejor pareciera que no tiene que ver, pues que lo use y lo aplique. Entonces, a mí me gustó mucho esta parte y yo creo que a pesar de los riesgos, permitir este pluralismo metodológico en el diseño me parece muy buena propuesta. En todos los juegos sociales como el jazz o la alta cocina, las reglas que se enseñan y se aprenden limitan y al mismo tiempo posibilitan. Y esto acontece también con las preguntas científicas. Pienso en el campo científico hay reglas que limitan lo que podemos hacer en el campo y siempre están los asesores, los directores de tesis y los pares que nos recuerdan que no podemos hacer todo lo que queremos. Tenemos que seguir las reglas. Pero tenemos ese margen de posibilidad de hacer las cosas diferentes, así como los jazzistas improvisan. Así como los chefs pueden hacer experimentalmente un nuevo platillo a partir de los ingredientes que serán básicos para la comida gourmet. Pero es correcto advertir que a veces podemos confundir que el jazzista es un improvisado que nunca aprendió reglas, ¿no? Justo, es un improvisado porque ha aprendido música pautada. Y el chef experimental, que incluso puede darse el lujo de pensar no solo en términos minimalistas, sino hasta folclóricos, lo hace en la medida en que conoce las reglas básicas de los sabores y de cómo debe mostrarse socialmente una comida. Pienso que se enseña bien la ciencia cuando se practica la ciencia, con rigor epistemológico, como ustedes dicen, con un pluralismo metodológico al que quiero referirme de manera más puntual en un momento, y evidentemente con un conocimiento práctico de diferentes técnicas que le permitan a los estudiantes en formación que están aprendiendo a hacer investigación, el saber con rigor cuál es el método, la metodología y las técnicas más adecuadas o pertinentes al tipo de problema que están investigando. Me parece que nosotros, como profesores de investigación, estamos llamados a deshacer un impasse
entre nuestro aprendizaje del método científico único para las ciencias naturales y sociales y la enorme laxitud a la que ustedes hacen referencia en el libro, de tipo empirista, donde todo pareciera que se reduce a seguir reglas de manera rígida y acumular datos. Pienso que frente a eso, el pluralismo al que ustedes nos llaman por la observación que bien ha hecho Marcelino, que creo que no solo nos permite hablar de un pluralismo limitado en el sentido de que hay reglas que tenemos que respetar, pero que otras las podemos variar según las circunstancias, sino que tiene consecuencias filosóficas en el sentido de Wallerstein, de que hay universalismos particularistas porque todo universalismo es parroquial. Entonces, ¿qué tipo de universalismo parrocalista estamos construyendo a partir de nuestras experiencias situadas de enseñanza y aprendizaje de investigación? Pienso que en términos metodológicos la propuesta ganaría mucho si los estudiantes tuviesen un repertorio de diseños cuantitativos, cualitativos, mixtos, y reflexionaran acerca de cuál es el diseño de investigación más pertinente para el tipo de problema que están planteando en la disciplina y en el programa de investigación que están desarrollando. Pienso que específicamente los diseños de investigación cualitativos, que es lo que orienta fundamentalmente su trabajo en ciencias sociales, podría enriquecerse a partir de la distinción entre los enfoques para construir datos, no para recopilar datos como hablábamos hace algunas décadas, para construir datos en un sentido epistemológico, y los enfoques de análisis de datos. Y hacer combinaciones que nos permitan ajustarnos a las necesidades del proceso de investigación según las características de los problemas. Y así podemos optar por diseños cualitativos con un enfoque etnográfico, fenomenológico, hermenéutico, basado en análisis del discurso de contenido con enfoques de tipo narrativo, temático, etc. A eso le llamo yo abrir la paleta en el sentido artístico o abrir el repertorio de reglas, de diseños que le permitan a los estudiantes optar por lo que consideran reflexiva y críticamente para hablar de la agencia epistemológica, lo más pertinente para su experiencia específica de investigación. Y pienso que eso, como dices Marcelino, nos obliga a los profesores a informarnos ampliamente sobre los estados del campo, porque es cada vez más común, como resultado de la especialización en cierto tipo de objetos, que nos pase lo que acontece con los músicos populares cuando uno les pide una canción y nos dice, esa no se la había imaginado. Bueno, yo creo que aquí es importante luchar un poco contra esas reglas preestablecidas. Y si bien estudiantes y profesores son actores fundamentales de este proceso de formación en investigación, creo que el problema más fuerte es la institución. O sea, esa idea de que todas las investigaciones tienen que descubrir algo, todas las investigaciones son auténticas, todas establecen relaciones causales que nos explican por qué ocurren ciertas cosas, es lo que todavía se les está exigiendo a las investigaciones. Y la verdad es que eso es imposible de establecer, imposible de lograr. Y entonces hay estudiantes muy temerosos de esa parte. O sea, por ejemplo, cuando hacen una hipótesis, bueno, pero es que si no pruebo la hipótesis, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la ciencia avanza con los errores también, con los fallos, con el no encontrar esas explicaciones que estamos buscando. Pero eso nosotros a nivel, ahora sí voy a decirlo de esta manera, a nivel cancha lo podemos entender perfectamente. Pero los que están juzgando, tanto las personas que establecen en las instituciones estas reglas, como a veces también el propio panel, digamos, de expertos que evalúa estos trabajos, es casi imposible que lo puedan considerar de esa manera. Que no saben lo que tiene que hacer una hipótesis. La hipótesis se confirma o se refuta por diseño metodológico. Entonces, que se refute no hay problema. Claro, por supuesto. Tengo que verificar. Si empiezan por ahí... Pero hay una estética, ¿no? Porque la estética dice, claro, la tienes que comprobar, ¿no?
Pero es estética. Sí, es una estética malísima. Entonces, digamos que ahí empieza ese gran problema y esa gran dificultad que nosotros hemos observado en la realidad, en la práctica, pero que también seguramente observarán quienes a partir de esta propuesta pues la quieran implementar. Entonces, si gustan, pasamos con César. Sí, bueno, yo creo que en esta parte a nosotros nos interesó mucho poner el foco en la discusión metodológica, es decir, un poco lo que comentaba Alfredo, ¿no? Es decir, preferimos la reflexión de cómo es el camino, ¿no? El sentido de método, ¿no? El significado tal cual, de cuál va a ser el camino que quieres recorrer o el cual te imaginas, ¿no? Y ahí otra vez la idea de la espiral, ¿no? Tú crees que así va a ser y por eso se le llama diseño, ¿no? O discusión del camino, del método, ¿no? Ustedes le llaman arquitectura. Exactamente, ¿no? Porque va a ser vas a generar una arquitectura, pero una arquitectura que tiene una característica muy importante y que vimos que es la más difícil de formar. Tienes que regresar sobre esos pasos. Porque ¿saben qué? Yo dije que iba a ser 3 niveles y me quedó de 2, ¿no? No me alcanzó. No me alcanzó, ¿no? Sí, o al revés, ¿no? Tuve que hacer un cuarto, ¿no? Y entonces eso para nosotros es como un elemento metodológico, pero formativo de lo más complejo, ¿no? De lo más complejo porque pareciera que tú tienes que ser un arquitecto de la perfección, ¿no? Y ahí es donde hablamos de una estética, ¿no? Pues yo ya hice ese capítulo, ¿no? Y pues cómo lo voy a cambiar, ¿no? Y nos dimos cuenta en la parte de la evaluación. Platicaba ahorita con Cristi, ¿no? Bueno, a lo mejor el capítulo 1 pues ya te lo evalué y me pareció bastante bien, pero cuando hiciste el 2, ¿qué crees? Sí, no sé. Moviste, ¿no? Cuestiones del 1 y entonces vamos a tener que cambiarlo. Y ahí es donde encontramos como la riqueza de esta parte. Y por otro lado, creemos que en la parte ya del modelo, del método metodológico, creemos que ahí hay muchos recursos y que sí se necesitan los cursos, la parte más tradicional de la educación, meterte al seminario, al taller, ¿no? Como bien decías, pues para tener una baraja, ¿no? Y que se va a ir incrementando poco a poco, ¿no? Dentro de lo que tienes que hacer, ¿no? Adelante. Bien, pues primero con respecto a algo que mencionaba el doctor Marcelino, que era este hecho de que el propio objeto ya está en un proceso de construcción. Usamos en el libro el concepto de fenomeноtécnica, ¿no? Un concepto bachelardiano, que bueno, lo utilizamos con Bachelard, aunque en tiempos recientes ha tenido mayor celebridad, ¿no? Por un lado con la gente del Max Planck, Lorraine Daston, Peter Gallister, Hans Reinberger, o gente del historicismo epistemológico norteamericano como Ian Hacking, que les han hablado justamente de procesos de objetivación, de cómo hay regímenes de objetivación que van construyendo distintos objetos, de cómo en el caso de Hacking el propio fenómeno es poroso, digámoslo así, y entonces nosotros quisimos quedarnos con Bachelard por una cuestión. Esta idea, digamos, la manera en la que él se enfrenta a Kant, ¿no? En el sentido de que el noumeno está ahí como una especie de cosa emanando rasgos fenoménicos que eventualmente con cierta perspicacia podrían ser captados. Y lo que dice Bachelard frente a eso es, no, el propio noumeno, y él tiene una frase que a mí me parece simpática, el noumeno es un noumeno de trabajo, está en un proceso de constitución también, en el cual se imputa esa realidad, pero no tiene posibilidad de ser comprobada. Entonces, eso nos exige una especie de pluralismo no metafísico, ni siquiera necesariamente ontológico, sino justamente metodológico, pero aquí entendido la metodología en el sentido más primitivo, más amplio, ¿no? Los métodos como los caminos. Y aquí quizás la propia metáfora de Heidegger, ¿no? De los caminos del bosque tendría pertinencia. Hay caminos en la metodología que nos van a perder, pero esa pérdida no debe ser vista ni leída como fracaso, sino justamente como un proceso pedagógico. Por eso nosotros quisimos insistir en todo momento que esto es un proceso formativo en la investigación, en construcción, en el cual también debemos, y ahí regreso a esta parte del agenciamiento, cuidamos la parte afectiva incluso del estudiante, en el sentido de poder tolerar la propia frustración, como ahora decía el doctor Macena también. Una hipótesis que no se comprueba no echa abajo un trabajo.
pero las narrativas, vamos a decirlo así, la retórica científica tampoco nos da las mejores herramientas para abordar esos problemas. Entonces, en ese sentido, ahora sí, el pluralismo metodológico adquiere para nosotros la importancia de que debe entenderse aquí como parte del proceso pedagógico. Es decir, quizá yo mismo como investigador o cualquier otra persona como investigador no necesita ser pluralista epistemológico fuera de su área docente. Tampoco creo que sea necesario. Más bien, ese pluralismo está aquí justamente porque, como decía el doctor Zabaleta, el crecimiento en las áreas, estos procesos de especialización, las propias maneras en que esto que llamamos metodología se pluraliza, ¿no? Por ejemplo, hoy en día encontramos metodologías de todo, metodologías de interpretación para interpretación de datos visuales, metodologías narrativas, metodologías de todo tipo. Entonces, todos estos procesos entran dentro de la labor pedagógica como un proceso también de constitución relacional con el alumno, que cuentan dentro del propio proceso. Es decir, en esta diada que se hace entre el comité, como en el proyecto que nosotros teníamos, y el alumno, se van constituyendo todos estos procesos y quizás al margen no tienen la misma relevancia, pero lo importante es que vamos a llamarlo así, este marco relacional o transaccional, para decirlo con Dewey, este contexto transaccional, como él lo llama, que conforma una investigación específica, va a encontrar contextos transaccionales similares que le van a construir ese marco de discusión disciplinar, epistémica, de todo tipo, que pudiera darle más allá de la relevancia, y con eso termino, un tanto heroica que hoy en día tienen las tesis. Uno ve las justificaciones de las tesis y son heroicas y risibles, ¿no? Esta tesis va a cambiar en el estado de Veracruz, va a hacer, cosa que sabemos que es imposible, ¿no? Que la ciencia per se no hace los cambios, en todo caso de la institucionalización de la misma. Entonces, bueno, eso sería mí. ¿Puedes hacer un comentario rapidísimo? Sí, adelante. por favor. O sea, una investigación sensata y correctamente hecha nunca fracasa. Puede no alcanzar la meta que se planteó, pero de todos modos produce conocimiento. El error es menor. El error es pedagógico. Entonces, el error en el alcance de la meta, pero no en la corrección de la investigación. Y eso hay que bueno, yo creo que sería bueno tenerlo presente. O sea, una investigación insensata y ocurrente fracasa porque no produce conocimiento. Una investigación correctamente hecha puede no lograr la meta que esperaba, pero de todos modos produjo conocimiento. Hace muchos años hubo una película que se llamó Despertares, y al científico que están entrevistando para darle chamba en un hospital, le dice, oiga, pero es que usted estaba haciendo una investigación para ver si lograba 1 gramo de mielina aplastando 40 toneladas de lombrices. Dice, sí, y le dice, pero no lo logró. Claro, ya nadie más lo va a hacer, porque esa era una cosa que estaba en el ámbito de la química y eso de que era posible. Ahora yo ya lo demostré. No logró la meta de producir la mielina, pero logró conocimiento nuevo de que eso no había que volverlo a hacer. Entonces, digamos, para cuidarnos en esta época de subjetividades desbocadas, de, ay, es que yo puedo hacer, ¿verdad? Es decir, no, de todos modos tienes que hacerlo de manera correcta, ¿no? Y entonces vas a producir conocimiento. Si lo haces de manera incorrecta, entonces sí fracasa, pero fracasa por no producir conocimiento, no por no alcanzar la meta que se propuso, ¿no? Entonces yo creo que es importante. En esta época tanta arbitrariedad subjetiva en el proceso, tenemos que cuidarlo. La arbitrariedad es mala, es bueno el libre arbitrio. Ya, me cacho. Sí, no, en el mismo sentido que cuando no se prueba la hipótesis, por supuesto que es un conocimiento muy enriquecedor porque hay que señalar qué se hizo y por qué no se llegó a la meta. Y los demás investigadores pues ya sabrán que por ahí no es el camino, o sí, pero modificándole tal o cual. Entonces, el que no pruebe su hipótesis, de acuerdísimo, es perfectamente válido, sí. De hecho, diríamos, no la verifican, sí la prueban, pero se refuta. Bueno, O sea, digamos, ¿no? En ese sentido, sí fue probada, la Sí. probé, la puse a prueba, pero no se verifica, pero sí se refuta. Además hay que conservar la humildad. Los posgrados son para formar a los estudiantes. O sea, finalmente en un doctorado no vas a descubrir las cosas que esperas descubrir,
porque lo que estamos haciendo es formando y hay que ser humildes en todos los niveles y en todos los sentidos de esos alcances limitados que tienen las investigaciones. Y sobre todo en esta época. Fraude sí, pero es la época de fraude. Pero son las excepciones. No, pero es la época también, hablando de las cuestiones institucionales, en esta época es distinta. O sea, Sánchez Vázquez, filosofía de la praxis, fue una cosa bárbara. El otro, con la filosofía náhuatl en sus propias fuentes, también era tesis doctoral. Dices, no eran mejores tesis, eran otros tiempos, ¿no? Entonces, decir, ¿qué pasa ahora? En aquella época, parte de la tesis doctoral era la cereza de tu pastel. Ahora es el arranque para poder competir. Exacto. Entonces cambia la jugada. ¿Qué grosero une las avenidas de Heidegger y Yusha Kantberg? Muy bien, continuamos en esta tercera y última etapa de este conversatorio sobre el libro de formación en investigación, una práctica epistémico-pedagógica. Ahora toca hablar sobre el aspecto pedagógico. Considero que es uno de los elementos centrales de la propuesta del libro, en la cual el trabajo que se hizo viene precisamente de un proyecto sobre educación digital, formación en específico de doctorado, estudiantes que buscaban formarse en la investigación a través de programas en línea. En estos programas se tuvieron que diseñar desde la parte curricular, es decir, de nuevos, y hubo un eje que encontramos a partir de diferentes reflexiones. Y ese eje era centrar el diseño curricular en el perfil de egreso, es decir, qué queremos formar y a partir de qué queremos formar, generar todo el desarrollo alrededor de este gran objetivo, donde la economía del conocimiento, es decir, generar, transmitir, divulgar y aplicar conocimiento, fueron los ejes precisamente de construcción de la parte curricular, es decir, de planes y programas de estudio, pero también de elementos que consideramos clave que tienen que ver con la organización, es decir, la parte administrativa y de gestión, pero también un tercer elemento que tiene que ver con, que se denominó como la vida académica, es decir, consideramos que el proceso formativo no se agota en el aula, en la actividad docente, estudiante, en el plan y programa de estudio, sino también, digamos, salir del aula a manera de dar esta vida, este discurso, esta cotidianidad, ¿no?, que es tan importante en el estudiante. A partir de esta propuesta encontramos cómo estos elementos se tienen que trabajar en conjunto para tratar de que en su aplicación, pues la merma natural que existe de la propuesta a la realidad educativa, formativa, pues no afecte precisamente el proyecto educativo, sobre todo en la universidad. Y esto, digamos que un gran elemento que implica y que implicó fue comunicación. Mantener diálogos, mantener la discusión, abrir la puerta. Y ahí es donde no solo pasamos de lo curricular, como digo, que lo aplicamos, sino a lo didáctico. Y en lo didáctico es, al principio pensábamos que sí podíamos establecer estrategias muy claras, nos dimos cuenta que más bien había que abrir a estrategias pues desde los actores, es decir, escuchar al estudiante, escuchar obviamente a los profesores, a los investigadores, a los administrativos que trabajaban. Y ahí implementamos una estrategia que se llama evaluación 360, pues para dar paso a estas intervenciones, ¿no? Y por otro lado, lograr evaluar, es decir, la evaluación, digamos que era muy delicado, pero sí de manera permanente, una evaluación que nos interesaba que fuera periódica, que llevara una continuidad, que tuviera un antecedente, a manera, sí, de esta espiral y de ver cómo crecía, de ver cómo también era importante señalar a los actores que intervienen, porque son varios actores los que intervienen, ese avance, que a veces era un retroceso,
pero no por ello negativo, ¿no? Parte de ese proceso en el cual conformaba una propuesta educativa. Y la pregunta que me gustaría que se pueda discutir, y más que una pregunta, sino es pedirle su opinión, que la experiencia que tienen todas y todos aquí es cómo observan esta propuesta pedagógica, formativa, sobre pues, los primeros dos grandes, digamos, ejes de discusión del libro, que es lo epistemológico y lo metodológico, pero que tiene que ver con el punto crítico de nuestra cuestión, porque nos dedicamos a formar. O sea, ese es el espíritu, ¿no? Si me permiten esa palabra, de nuestra actividad académica. Y sobre todo recordar que lo probamos en estudiantes que no tuvieron la oportunidad de ser estudiantes de tiempo completo, que no era un programa con una beca para dedicarse, que son tan importantes y que permiten, pues obviamente, muchas actividades, ¿no? Hacia la propia actividad. Así que me gustaría escuchar cómo ven esta propuesta, a lo mejor estas críticas, estas partes, pues que pueden mejorarse o que nos faltó, ¿no? Tal vez observar, y que, pues como toda obra inacabada, seguro que podremos seguir incrementando y enriqueciendo. Entonces, Cristina, me gustaría empezar contigo. Claro que sí. Ay. Esta yo creo que es la pregunta más difícil. La propuesta, obviamente yo la aplaudo, es muy buena, pero aquí es donde yo tengo la crítica y desafortunadamente no tengo ninguna propuesta, no sé cómo hacerlo diferente. En esto no lo sé. La crítica sería que, a ver, lo que ustedes proponen, permitir esta cierta libertad en la investigación, desde el diseño metodológico, desde el marco teórico, desde la cuestión epistemológica, me parece muy bien, pero después hay que tomar en cuenta el contexto, aunque no le guste esta palabra al doctor. El contexto, es decir, para alguien que se inicia en la investigación, me parece muy difícil y no sé cómo evitar esto que ustedes llaman la lógica manualística. No en el sentido de plantear la investigación, que eso ya hay pasos hacia allá, sino en el sentido del análisis de resultados e incluso de la presentación de resultados. Y sí, un poco en el primer aspecto también, ¿no? Me parece difícil no solo por la inexperiencia de los estudiantes, porque a veces es su primer acercamiento, aunque tengan licenciatura y maestría, a veces es la primera vez que hacen una investigación en serio, ¿no? Ese es uno de los problemas. Y la otra, pues se requiere una evaluación y se requieren seguir lineamientos institucionales, lo que platicaban hace rato, ¿no? Entonces, el libro yo lo empecé a leer con mucho gusto, pero cuando llegué a esta parte, sí, honestamente dije, aquí sí hay un área de oportunidad, pero no sé cómo se puede hacer, porque empiezan a sugerir, sobre todo en los anexos, ¿no? Cuestiones de, a ver, hay que hacer el marco teórico. Requieres 25 fuentes de menos de 6 años y te la vamos a evaluar en el semestre 2. Está bien, pero es rígido. Ahí es donde los estudiantes, me parece, o en mi experiencia, empiezan a perder la motivación un poco. Es normal, ¿no? En nuestras investigaciones a veces estamos bien y así, y ahí vamos, ¿no? Pero ellos ahí como que es cuando empiezan a desilusionarse, cuando ya hay reglas y cuando hay formatos y cuando tienes 2 hojas para establecer tu planteamiento. Entonces eso no sé cómo evitarlo, no lo sé. La ventaja que tienen ustedes en la universidad es que pueden modificar esto muy fácil. Si bien puede haber resistencia, no tan fácil pues, pero más fácil que en otras universidades. Sí, estaba pensando en la Veracruzana. Efectivamente, luego, no sé, les piden un producto de divulgación en el semestre 3, me parece, o 2 o 3, lo cual está muy bien. Pero ese producto se basa en resultados. Y a esas alturas yo no sé qué resultados puedan tener todavía. Pero es parte de una rúbrica. Entonces,
hay que cumplirlo. Eso es yo creo que, pues, lo difícil, ¿no? Está bien intentar quitar esto, pero de momento creo que este libro es una muy buena propuesta al principio, pero al final no puede prescindir de esta parte de ser no un manual completo, son lineamientos, de hecho, claro, pero de esta formación manualística, porque yo esa parte la leí con mucho gusto porque dije, esto lo quiero aplicar yo, me iba a robar la idea. Y la verdad es que hasta que llegué ahí, no, dije, es que es lo que estamos haciendo, ¿no? En la universidad exigen cosas. Bueno, y otro problema son los profesores también. Primero tendrían que concientizarnos y convencernos de cambiar, de modificar esquemas, y luego a los administrativos también, para entonces sí sugerirle al estudiante un poco más de libertad. Pero es que tampoco se puede tardar 10 años en un doctorado, pero eso nos pasa también a los que hacemos ahí alguna investigación, ¿no? Pues te exigen resultados y te los exigen ya porque también te evalúan y es lo mismo. Entonces, digamos, es la parte que yo veo más difícil de realizar, pero también creo que es la más importante. Entonces, y no tengo propuesta, no sé cómo evitar eso. Alfredo. Ahora, recuperando la idea de juego de las cartas, doblo la apuesta y pago por él. Y esto significa, por el principio, lo de pensar cómo entendemos la didáctica de la formación e investigación, lejos de esa idea poco realista del logro científico que nos habla de revoluciones de científicas, de falsaciones irreversibles, de anarquismos epistemológicos sofisticados. Evitan en todo vale, por ejemplo, son elementos centrales de la ciencia, pero no propias de nuestras disciplinas, más de las ciencias naturales, de la física, de la biología, y que describen de manera fantasmagórica lo que acontece en realidad en el campo de las ciencias sociales. Una descripción más realista de lo que nosotros hacemos ni siquiera se puede asociar a una idea de laboratorio, de un lugar fijo donde estamos observando reacciones a partir de cierto tipo de decisiones. Nuestro campo creo que podría describirse más realistamente en un sentido etnográfico si siguiéramos algunos elementos de los estudios de la ciencia de Bruno Latour y Steve Borga, que dicen, observemos qué hacen los científicos en sus lugares de trabajo, a qué horas llega, o sea, cómo interrumpen sus actividades para salir a comer, cómo están preocupados por el financiamiento, los registros, las escrituras, los aparatos, las ratas que van a ser intervenidas para observar sus reacciones. Sí, una descripción más realista de la ciencia y particularmente el logro científico que no nos haga pensar que en cada tesis vamos a producir un vuelco del estado del arte o vamos a cambiar los marcos teóricos o vamos a ganar el premio Nobel. Entonces, en el caso particular de la didáctica, de la investigación en posgrado, pienso, y me voy a permitir algo que a lo mejor no juzguen adecuado entre filósofos, recuperar una imagen de Wittgenstein de las investigaciones donde asocia el lenguaje con una ciudad. El lenguaje es como una ciudad, son sus calles, sus casas, sus señales guiales. Creo que el uso de esa figura de Wittgenstein para describir más realistamente lo que hacemos modificaría la idea de cómo nos entendemos en la enseñanza de la ciencia y en el aprendizaje de la ciencia. Y entonces yo digo que a propósito de lo que hablábamos hace un momento de seguir las reglas en determinadas circunstancias, adaptarlas según nuestras necesidades, los profesores deberíamos imaginarnos como señaladores viales, ¿no? Por aquí, por allá, no vayas por ahí porque está cerrado, es un callejón sin salida. Un poco lo que comentamos hace un momento, sí. Al principio parece descabellado, es descabellado. Si es
al principio deforme, va a terminar más deforme. Entonces, Un árbol que nace torcido nunca se endereza. y los estudiantes deberían asumirse como conductores responsables. Pero si lo que acontece en la práctica cotidiana de la ciencia, en lo que nosotros podríamos denominar nuestro propio laboratorio de ciencias sociales, es que el que hace las señales virales, ¿no? Nos manda, como en algunas ciudades donde uno pregunta las direcciones hacia algo contrario, Quiero. pero además nos quiere cobrar por eso, eso complica mucho el logro realista de, por lo menos, descubrir en términos más negativos que así no se hacen las cosas y que ese no es el camino más correcto para llegar a un resultado evaluado como éxito por nuestros pares. Y evidentemente que si el estudiante se comporta como un conductor ebrio, ¿no? que además acusa al señalador Vidal de ser corrupto, ¿no? Para evadir o eximirse de los cargos, entonces pues tenemos una distorsión del laboratorio, de la práctica científica. Entonces me parece útil la figura porque creo que en ese sentido los profesores podríamos ser, digamos, más informados de los reglamentos de tránsito, en este caso de las reglas, y suponer, como acontece ahora en la ciudad, que estamos en condiciones excepcionales y que no podemos aplicar las reglas rígidamente, ¿no? Como nos acontece todos los días. Y evidentemente los estudiantes deberían tener una vocación auténtica, porque lo que observamos en los últimos años en escuelas públicas y privadas, que hay una especie de fascinación por el título, por el papel, sin un compromiso orientado por la vocación. O sea, es cada vez más difícil encontrar estudiantes que quieran realmente hacer una contribución en su campo, desarrollar una trayectoria de investigación, al grado de que incluso en algunos posgrados de investigación, los profesores seguimos soñando en que se van a dedicar a la investigación, que van a ser investigadores, que solamente quieren el título y lo quieren ya, sí, ¿no? Entonces, creo que eso ayudaría, digamos, a tener una idea más realista del logro científico, de nuestras funciones. Y yo lo único que recomendaría, si me permiten, respecto de la arquitectura y de la propuesta, es enfatizar esos rasgos que describe como parte de estas, es la flexibilidad. Y en eso estoy de acuerdo con la doctora. Si tenemos una estrategia que no sea única, que ofrezca posibilidades de modificación según las circunstancias, siempre y cuando hay una justificación razonada de por qué se hace la variación de la regla, la variación de la estrategia, o por qué se combinan o se producen ciertos tipos de híbridos en términos metodológicos o técnicos, si es que en el fondo los problemas de investigación que estamos trabajando lo necesitan. No para impresionar al curado, no tende a una combinación de este enfoque con este, no. Utilizo estos enfoques en la construcción de datos, en el análisis de datos, porque la complejidad del problema de investigación exige. Entonces, yo les felicito, creo que al final se trata de crear una nueva cultura de la formación en investigación y cierro también con la idea de que la cultura es un reglamento. Entonces, desafortunadamente no podemos escapar a la idea del manual, que el conjunto de criterios termina siendo eso, orientan de manera flexible lo que se puede hacer o se debería hacer, y tampoco, digamos, podemos renunciar a la regla, porque al final de cuentas nos corresponde señalar, ¿no? La realidad, ¿no? En medio de múltiples experiencias, la mayoría de ellas negativas, muy laxas, del tipo de que todo mundo quiere hacer lo que quiere hacer sin sujetarse a reglas y de ser programa. Y sobre todo, retomaría, ¿no? También de Wittgenstein el concepto de los silencios, ¿no? Y yo creo que hay varios silencios en la formación y en investigación, que no es que no haya algo, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Que todavía no hemos comprendido muchas situaciones, ¿no? Sobre la formación
precisamente de la investigación, ¿no? Pero, Marcelino, ¿qué opinas? Yo opino que su arquitectura conceptualmente está como el de Zaha Hadid, esta arquitecta ganadora del premio Pritzker y todo, que hacía cosas imposibles, pero se construyeron, ¿no? Todas estas curvas y todo. Entonces, yo creo que efectivamente la propuesta, digamos, es la que yo viví, ¿no? Acá con Comunidad Dorados Virtuales, me tocó la construcción, fue una experiencia inédita en mi vida de ver cómo se construye los contenidos, digamos, el formato, la orientación estaba ya puesta. Entonces es una experiencia muy interesante ver cómo se hace, cómo se puede y, digamos, ¿qué pensaría yo? De entrada tendría que ver las tesis que se tengan. O sea, ya sé cómo se hizo, ya sé dónde están mis comodidades y mis incomodidades desde esa arquitectura. Ahora, ¿y cuál es el resultado? Conociendo el resultado, podría decir, bueno, pues más o menos, podríamos decir que fue parte del programa, fue parte del talento del estudiante y del director. O sea, analizar el resultado ya de tesis terminadas para ver cómo comparo. Yo, por ejemplo, a mis alumnos de licenciatura y a los de posgrado, pero muchos a los de licenciatura, les decía yo, ¿saben? Yo era el encargado, 20 años de experiencia recepcional, les decía, primera tarea, váyanse a la biblioteca y vean tesis de licenciatura. Porque si se ponen a hacer su tesis comparándose con Kant y Hegel, les va a salir muy mal. Sí. ¿No? Y entonces muchas veces llegas a la tesis, no sé, en ciencias sociales y a lo mejor quieres parecer Alfredo Zabaleta o Habermas o alguno de esos, dices, take it easy, my friend. O sea, ponte un tiro con los de tu tamaño, ¿no? O sea, no pienses tu tesis como es. O sea, voy a hacer mi tesis de historia, pero como Braudel, ¿no? Voy a hacer mi tesis de doctorado de justicia como Rawls. No chingues, no se puede. Punto. Entonces, digamos, es esa realidad y ahorita una paradoja a favor de las instituciones que siempre quedan así como raspadas. Para los académicos, yo digo, de repente parece que las instituciones van más rápido que nosotros. Hay veces que nosotros los académicos amamos tanto la academia y todo, que queremos exigir aquella pureza académica que alguna vez leímos, a lo mejor ni hicimos, ¿no? Y dices, y la institución, digamos, en la licenciatura y en los posgrados ya te dijo, oye, pues aquí se titulan con promedio, ¿no? No, queremos la tesis y todo. Todo aquí se titulan con informe de trabajo, con monografía, tesina, muéganos, chicles y palomitas. Y de repente nos sentamos a hablar de la tesis y dices, ¿qué monstruo estamos diseñando? O sea, estoy pidiendo una tesis neta. O sea, cuando pedimos una tesis de doctorado, ¿en qué tesis de doctorado estamos pensando? Capaz si nosotros también estamos pensando en Rawls, en Habermas y en Zabaleta. Dices, yo ya no pediría eso. Dolor de mi corazón, pero ya no pediría eso. Hace 20 años, 15 años, la UNAM decía las tesis de maestría de no más de 75 cuartillas. ¿No? Aquí, ¿qué escuela te acepta una tesis de posgrado de menos de 75 cuartillas? ¡Uy, escándalo! No, ponme todo el aparataje. La UNAM decía, pues ya di lo que tienes que decir. Y si lo dices bien, se notará todo lo que leíste. No me digas todo lo que leíste, qué hueva. Entonces, ¿qué estamos pidiendo como tesis? Y yo creo que ahí está el punto. O sea, lo que yo diría es, en la definición de esta arquitectura, es decir, ¿qué estoy entendiendo por un investigador egresado de este programa? Es lo que realmente quiero que haga un investigador egresado de este programa. ¿Qué quiero que ese investigador egresado de este programa, que es autodidacta, pero de tiempo corto y la fregada, qué investigación puede hacer? O sea, juro por Dios que en parte yo diría que me hagan un gran artículo, no una tesis. Si son gente que trabaja, que tiene asesorías en sábados y que puede asistir o no asistir y todo esto, que me hagan un artículo, pero a las de acá, o algo cercano a un artículo. Y que en ese artículo muestren todo lo que se ha investigado.
¿no? O sea, si no tenemos una idea, o sea, yo creo que no es que sea una deficiencia, sino algo donde había que trabajar. Pero en todo el maldito sistema educativo a estas alturas, vamos a trabajar en qué tipo de investigador es un investigador egresado de este programa que tiene este perfil de estudiantes, ¿no? ¿Y qué voy a aceptar como trabajo, recepcionar? Que le voy a llamar tesis o como sea si la institución lo pide. Permíteme No, pues para eso era la hora de interrumpirnos. Sí, se hace diferencia recibir un apoyo durante 4 años a no recibirlos. Ajá. Sí. La exigencia puede cambiar cuando tú estás recibiendo un fondo que es más que el salario mínimo durante 4 años, pues que implica cierta responsabilidad, ¿no? Claro, en posgrados más profesionalizantes, donde es más difícil crear las condiciones, se podría... Pero de todos modos, tú le pedirías un Praudel a un alumno. No, ahora, bueno, Entiendo que es... ese es el punto. Es un estrés. Tenerlo muy presente, que es lo que le pedimos, y entonces eso nos ayudaría mucho. Porque digo, yo como maestro estoy pensando, digo, no en este doctorado, pero en los posgrados, no, aprendan, estudien, y el alumno está con la calculadora viendo si se va a titular por promedio. ¿Por qué? Porque la institución me rebasó por la derecha. Pero dices, y no me espanta, nada más que entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerles atractivo hacer un trabajo escrito para titularse? Entonces yo creo que esos serían los puntos. Es que ahorita que leí ahí, ¿no? La propuesta pedagógica y con lo que dicen los doctores, no lo he reflexionado bien, pero ahorita me vino a la mente, no he visto pros y contras, que efectivamente cada estudiante es diferente. Habrá algunos que harán mejores tesis que otros por vocación, por tiempo, por responsabilidad, por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, creo que uno de los problemas es que nuestros grupos, la verdad no sé cuántos sean en la UX, pero normalmente son numerosos. Y entonces hay un profesor que se encarga de evaluar a ese grupo, de los que sean 5, ya son muchos, pues, y a veces son muchos más. A lo mejor no lo sé tampoco. Yo preferiría como en la antigüedad, ¿no? El director tiene a su pupilo y entonces trabajan más de la mano con los avances que se requieran sin que la institución, digamos que podrá exigir reportes, pero habrá uno que vaya un poquillo atrasado en el primer año, pero en el tercero va, y habrá uno que habrá desde el principio conocía también el tema y sabe tanto de metodología que va y presenta en 2 años un buen avance. Entonces, a lo mejor como propuesta pedagógica, si la institución lo permite y las condiciones, trabajar un poco así como de manera de tutor asesor, de manera casi individual o con 2 asesores, para que el estudiante ahora sí avance a su ritmo y se pueda no masificar y exigirles lo mismo a todos, que de por sí tienen temas diferentes y aptitudes diferentes. Eso. Lo cual resulta cuasi imposible porque, digamos, tú abres el programa cada año, ¿no? Cada 2 años y se te iba a hacer, es un tema incremental, ¿no? Sí, por ejemplo, dentro de esto, esta es la idea de investigador también, empezar. Ese es el tipo de tesis que espero que tenga, o sea, de trabajo final. Y entonces todos los cursos orientados a la formación de ese investigador, no una formación que los distraiga en algún posgrado de otro lugar. Yo veía que alguien De cuyo nombre no quieres acordarte. ahí la idea que alguien que estaba haciendo una tesis sobre Hegel tuvo que aventarse 2 semestres de lógica de Benson Mates. Muy necesarios, ¿no? Pulsado, pues perdió 2 años o 2 semestres de Hegel, ¿no? Entonces decir, ¿qué cursos fortalecen tu investigación? Hasta rápido fue, ¿no? Hasta rápido fue. No, pero así todavía no. Sí, ahora puede. Y punto es ese, ¿no? O sea, ¿qué cursos alimentan esto? Y decir, en esta época, mira, yo incluso, ya sin tan bachiller, cuando hice mi tesis, sí que no se va a parecer a las grandes tesis de Sánchez Vázquez o Yo Portilla o esos, porque yo necesito titularme para empezar a competir. ¿Lo ve? No es que ya llevo una trayectoria y lo voy a hacer, ¿no? Y 2 o 3 veces a colegas de la UV, no sé, ahí en el instituto.
Marcelino, ya saca el doctorado y te contratamos. Digo, mejor contraten y saco el doctorado. Está bajando el triple. No te han sido el apoyo. Entonces yo sabía que mi tesis iba a ser muy seria, muy cuidada, pero que de ninguna manera era mi trabajo cumbre respecto a lo que hicieron los otros, sino que era mi trabajo inicial en estos doctorados. Y además tenemos otro problema institucional. Incluso CONACYT, desde hace tiempo, no le gusta la investigación libre. Es decir, libremente investiga una pregunta de conocimiento. ¿Por qué se caen las manzanas? CONACYT no aceptaría la investigación de Newton. ¿Por qué se caen las manzanas? Ahora te dice, te van a autorizar investigaciones vinculadas a la solución de problemas y necesidades del país. Bueno, pues entonces hagamos tesis que sean proyectos de solución de un problema. Ya no una investigación teórica toda chulona, decir, ¿cómo solucionarías el tráfico del centro de Jalapa? Y es mi tesis de doctorado en ingeniería vial. ¿Por qué? Porque CONACYT me está pidiendo que solucione problemas y necesidades. ¿No crees que a mí me van a autorizar una tesis de el problema de la causa en Aristóteles vista desde Santo Tomás? ¿Por qué? Porque es muy importante. O el problema la pregunta, ni siquiera problemas, ¿no? Fíjense qué horrible, todavía pensamos que la tesis resuelve un problema y no una pregunta, que es abismal la diferencia. O sea, la pregunta es algo que quiero saber, ¿no? Y que puede ser sobre la realidad y espadín. O sea, Newton no tenía un problema, tenía una pregunta, ¿por qué se caen las manzanas? Problema lo tenía Da Vinci, que tenía que resolver cómo hacerle una mejor máquina de guerra al príncipe. Él tenía un problema, el problema va vinculado a la necesidad y lo particular. La investigación libre es chulísima, porque saca el bolito. Entonces ahorita dices, no, ¿qué están pidiendo? Pues hagan con nuestras tesis, ya no serían, o sea, no sé, si es de filosofía política, y dan un análisis sofisticado de los discursos políticos del INE sobre la democracia, y es una buena tesis, Colín. Sobriedad. Sobriedad, sensatez, y del tamaño que es. Ningún investigador, o sea, ninguno de los directores de tesis, seguro, si tienen financiamiento con CONACYT, están con investigaciones muy acá. Están con cuestiones de problemas y necesidades actuales. La ciencia también ha sufrido este aspecto de la mercantilización del espectáculo, ¿no? Voy a decir, Pues sí, pero si estamos en la institución haciendo, pues hagámoslo. Ahora, hagámoslo bien. Exacto. Ahora, hagámoslo bien. En lugar de hacer como que si fuera una tesis, al final a nadie les gustan las tesis que están hechas, pero como queríamos tesis, necesitan titularse y se titulan. Entonces nos autotraicionamos. Pues se nos está acabando el tiempo. Rubén, me gustaría una participación por él. Pues bueno, solamente la estrategia retórica del texto, ¿no? Era como todo proyecto inicial, un tanto autoritario, por ejemplo, al hablar de metodologismo. Pero creo que después de este libro se necesitan otras cosas. Por ejemplo, con respecto a la metodología de la investigación, que era algo que particularmente que me ha como interpelado muchas veces, tenemos una propuesta editorial vasta, ¿no? Encontramos libros metodológicos o de metodologías de la investigación de muchos tipos y no encontramos análisis muy serios al respecto. O sea, no de esa completud del libro, exactamente varias facetas que eso es un gran aporte. No, pero bueno, creo que eso hay que profundizarlo, ¿no? Por ejemplo, esta línea de investigación que empezó con los kuhnianos, justamente, de la comparación entre el libro de texto y propiamente las publicaciones científicas, que no tuvo, o que no tuvo como una especie de espacio en el que no se explotó, pero hoy en día lo vemos. Por ejemplo, no sé, el análisis que hace recientemente esta Ana Barahona de la UNAM sobre los libros de texto de biología en México desde el positivismo a la actualidad, ¿no? Y bueno, cómo va mostrando cómo en la manera en la que se va enseñando se va transformando la ciencia. Bueno, en ese sentido creo que para lo pedagógico necesitamos esa siguiente parte, una guía, una estrategia para movernos, para que el alumno se pueda mover dentro de ese mundo, lo cual implica un esfuerzo teórico fuerte, porque por ejemplo si nosotros vamos a la filosofía de la ciencia, al menos en los tradicionales solamente Larry Laudan era el único que hablaba de este tipo de cuestiones, ¿no? Que tiene en El Progreso sus problemas, un par de capítulos dedicados a la metodología y a la enseñanza, a la investigación, pero de ahí en fuera
regularmente va de la mano del problema de investigación, que es a la vez el propio problema de las metodologías. Son amplias propuestas didácticas, pero que no alcanzan a ser pedagógicas a cabalidad. Son didácticas por su contenido, por su estructura, pero al no tener los otros componentes, a tenerlos de una manera más o menos laxa, falla. Me refiero, por ejemplo, a uno de teoría educativa. Los textos de metodología de la investigación no tienen un respaldo de teoría educativa, lo cual nos deja a nosotros ante la idea, pues cuando menos fantasiosa, de que el docente es un experto en la aplicación de los principios pedagógicos y de teorías educativas que permitan llevar la metodología de la investigación a un buen puerto, cosa que no sucede. Y es una responsabilidad compartida. Exactamente. Y creo que por ahí es donde habría que ir, y creo que ahí es donde la pedagogía podría empezar como, al menos de entrada, creo yo, no a solucionar los problemas que ahora, por ejemplo, hemos estado platicando, pero sí a problematizarlos de una manera más. Y tal vez no solo la pedagogía, como decimos en el libro, también hay temas de organización. Te van a ayudar, ¿no? De administración educativa que mencionamos ahí. Pero eso sería todo. Bueno, muy rápidamente, nos dimos cuenta en esta experiencia que el proceso de formación debe ser personalizado, lo cual implica un trabajo enorme a nivel de el profesor, digamos, de talleres o seminarios y a nivel de los directores o asesores de tesis. Lo que, digamos, la parte positiva de todo esto es que logramos una sinergia entre todos estos actores y eso permitió realmente poder ir avanzando. Pero lo que en el libro no tocamos y que nos parece siempre y nos pareció fundamental es esa parte más personal, más emocional de este proceso formativo. Efectivamente, desde el principio encontramos problemas emocionales en los estudiantes que por supuesto no nos tocaba resolver como tal, pero que sí que influían directamente en sus procesos formativos. Y era el poder acompañarlos también en ese vaivén emocional, en ese vaivén de frustración, de éxito, de alegría, y que en la parte pedagógica fue fundamental. Insisto, fue un trabajo enorme, ese tipo de posibilidades, y luego a mí, por ejemplo, que sí me tocó atender a estudiantes de distintas áreas, pues es un trabajo agotador también, porque no puedes como dedicarte a todo y a todos en ese mismo sentido. Pero los directores de tesis, los asesores, incluso el propio panel de evaluación, fueron muy importantes para el apoyo de estos estudiantes. Entonces yo creo que esa es otra parte que esta propuesta que tenemos tiene que enfatizarse. Ahora en otras investigaciones estamos trabajando también aspectos de estética y emoción, que me parece que enriquecerían de manera importante este modelo educacional que estamos planteando. Sí. Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo, ha sido enriquecedor, ¿no? Esta charla y bueno, siempre da para seguir, así que podemos seguirla después del programa, ¿no? Pues agradecerle a Marcelino, a Rebeca, a Alfredo, a Cristina y a Rubén, pues esta participación. Los invitamos en definitiva a leer el libro, a seguirlo discutiendo y pues también hacernos llegar todos esos comentarios. Así que muchísimas gracias, ¿no? Saber para trascender.